Muy buenos días, mis queridos hermanos, una vez más. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a su culto del día domingo a las 10 de la mañana que lo celebramos cada semana. Gracias a Dios por su presencia, por su compañía, por su ayuda que siempre nos da. También porque es fiel en sus promesas, porque nos ayuda en todo momento y en todo instante y está con nosotros siempre, ahí en su casa, en su hogar, como nosotros acá. Y nos permite unirnos así de esta manera para alabar al Señor, utilizando estos medios y sobre todo con la compañía de su Espíritu, porque así nos dice su palabra, que Dios es Espíritu y busca adoradores que lo hagan en espíritu, que le adoren en espíritu y en verdad. Gracias al Señor por esa promesa, por su compañía, por su bendición. Les invito, mis queridos hermanos, ahí en su casa, a orar, a agradecer a nuestro Señor por este tiempo que vamos a tener para escuchar su palabra, para alabar a nuestro Dios, para regocijarnos en el Señor. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, mi Dios, por tu presencia y por tu compañía. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas siempre. Gracias por tu misericordia y tu amor hacia nosotros. Gracias por la salvación que tú nos das. Gracias por la ayuda que nos brindas siempre. En el nombre de Jesús, gracias. Te queremos pedir en esta mañana que tú nos acompañes, que cambies, Padre Celestial, nuestra alma y nuestro ser, que nos devuelvas la alegría, que nos devuelvas el gozo de la salvación. La fe muchas veces perdida en el fragor del día a diario, Señor. Que nos devuelva la esperanza de la fe, Padre, y fortalezcas nuestro espíritu, nuestra alma, para seguir adelante, caminando y confiando en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en esta mañana. Y gracias, Señor, por tu pueblo reunido, por nuestros amigos que nos acompañan, por tus hijos que están en todo lugar, mi Dios, en estos momentos uniéndose para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de ellos en el lugar en donde se encuentren. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos. Estamos contentos en esta mañana y vamos a pasar al momento de alabanza, de adoración, al momento de cantarle a nuestro Señor con las alabanzas que el grupo de nuestra iglesia Emanuel ha preparado en esta mañana. Así que vamos a cantar a nuestro Señor. Los invito ahí en su hogar o en donde usted esté a entonar estos cánticos a nuestro Dios. Saludo a mis amados hermanos con la bendita paz del Señor y es un gusto volvernos a encontrar, volvernos a reunir a través de este medio virtual para juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Les invito a mis amados hermanos a disponer su corazón para cantarle y alabarle con gozo y alegría al Señor. Aleluya, santo es su nombre. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria
transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, oh Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Señor. En este momento queremos adorar a nuestro Señor, agradeciendo que Él siempre tiene el control en momentos de dificultad, aún en momentos de dolor. En todo tiempo está el Señor con nosotros a nuestro lado, aún mucho más en los tiempos difíciles. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites vivir, Señor. Te alabamos y queremos cantar que tú siempre tienes el control, mi Señor. Gracias te damos, Señor. Santo eres mi Señor y mi Dios. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Tú siempre tienes el control, mi Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú controlas todo, mi Señor. Poderoso Señor.
siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Tienes el control, mi Señor, y te agradecemos porque en tu mano, Señor amado, estamos y tú nos bendices, Señor, y tú nos guardas de todo mal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias al Señor, mis queridos hermanos, por estas hermosas alabanzas y de esta manera alegrar nuestro espíritu y adorarle a nuestro Señor. Siempre es importante cantarle a nuestro Dios, regocijarnos en las alabanzas a Él. Pero también es importante recibir su bendición. ¿Y cómo recibimos su bendición espiritual? Es a través de su palabra, que nos guía, que nos fortalece y nos edifica en la vida cristiana. Así que le invito, mi querido hermano, a abrir la palabra del Señor en Josué capítulo 7, versículo 11 al 13. Josué capítulo 7, versículo 11 al 13. La palabra del Señor dice así: Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos huirán, y es que han quedado bajo maldición, si no destruyen la maldición que está entre ustedes. No volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Amén. Gracias al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pido tu bendición en esta mañana a través de tu palabra
para todos nosotros, para tu pueblo y para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en este tiempo hemos estado hablando sobre el éxodo y sobre la conquista de la tierra prometida, ¿no?, por parte del pueblo de Israel. Y la vez anterior habíamos recordado la historia de la conquista de la ciudad de Jericó, cómo esos muros cayeron por la obediencia y por la palabra del Señor. Y vimos, ¿no?, lo importante de creer en Dios y de la fidelidad a sus mandamientos, para de esta manera ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y hoy continuamos con la historia, ¿no?, de esta gran conquista de la tierra prometida. Luego de esta gran victoria sobre la ciudad de Jericó y cómo la tomaron, después de esto, ellos continuaron en su peregrinaje y se encontraron con una ciudad aparentemente pequeña, insignificante, con pocos pobladores, a tal punto que los espías que fueron de inicio a verla, a esta ciudad, le dijeron a Josué: no fatigues al pueblo, no es necesario que vaya todo el ejército, manda unos 2,000 o 3,000 hombres, ¿no? Y con eso será suficiente para que la conquisten. Y lamentablemente, cuando fueron estos hombres de guerra del pueblo de Israel, ¿no?, sin pedir la dirección, ni la fortaleza de Dios, ni la ayuda, porque consideraban algo insignificante. Lamentablemente no fue así. Fueron derrotados, murieron como 36 hombres y volvieron huyeron delante de los hombres de Jai, de esta ciudad pequeña, insignificante aparentemente. Y esto trajo un susto y una gran desesperación a Josué y a todo el pueblo de Israel, porque fueron derrotados por una pequeña ciudad, ¿no?, insignificante desde todo punto de vista. Y esto trajo angustia, temor, porque todos los demás pueblos que sí eran unas ciudades más grandes y poderosas se iban a enterar, y ellos iban a tener grandes dificultades, entre comillas, desde el punto de vista humano, para entrar en la tierra prometida y continuar con la conquista. Y en este estado espiritual es que Josué acude al Señor y en un inicio se empieza a quejar, le dice: Señor, ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del río, mira la vergüenza, mira lo que van a decir los demás, el temor que ahora viene a tu pueblo, en fin. Y Dios le dice: no, levántate. Y en el verso 11 que hemos leído, dice: la causa de este fracaso es por el pecado. Han quebrantado el pacto que yo le ordené y además han tomado de lo que les he prohibido tomar. Mire lo que han hecho. Han robado, dice, han mentido y han guardado entre sus pertenencias todo lo robado. Por eso, por causa de ello, no podrán vencer a sus enemigos. Y es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Mis queridos hermanos, hay algo que entender, ¿no? Es que la destrucción, las caídas espirituales, las pérdidas, muchas veces se dan por el pecado nuestro, o en la mayoría, o generalmente, por nuestros propios errores, ¿no? Como vemos aquí, el pueblo de Israel, este pecado de Acán, que escondió lo que se le prohibió tomar, ¿no? La codicia que llegó, aquí dice, han mentido, han robado. Y por eso el Señor les dice en el verso 13, así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Mis queridos hermanos,
con esta pequeña introducción de la historia de la caída del pueblo de Israel ante un pueblo pequeño como Jai. Es una excelente introducción para mostrar lo que en realidad es el Evangelio. Porque hoy estamos en tiempos, mis queridos hermanos, en que pensamos que el Evangelio es un cambio de religión. Que el Evangelio, ¿no?, es un cambio muchas veces de normas religiosas. Es un cambio de una institución religiosa. O pensamos que el Evangelio es el pertenecer a algún tipo de organización humana religiosa. Nada más alejado de la verdad. Y además, mire lo que pasó aquí. ¿Habían ellos de verdad caminado con Dios? Antes de eso habían recibido una bendición grande al haber tomado la ciudad de Jericó. Pero luego, cuando se olvidaron de Dios, cuando no lo tomaron en cuenta, cuando pecaron, como dice aquí, cuando engañaron, robaron y mintieron, el fracaso estuvo de inmediato. Si hay algo que recordar, mis queridos hermanos, que el Evangelio o lo que Dios nos invita no es a un cambio de religión, de normas religiosas o de instituciones, no. Es a un cambio de vida. El cambio de vida es lo que nos bendice. La obediencia a la palabra del Señor es lo que nos bendice y salva. El cambio de vida es lo que bendice y salva, no el cambio de religión o por decir que pertenecemos a una religión. Aquí el pueblo del Señor se confió, somos el pueblo de Dios. Un pueblo insignificante como este no es necesario ni acercarnos, y además se relajaron en cuanto a su santidad, pecaron, robaron, y por eso la destrucción estuvo al frente. Dios lo que nos invita, mis queridos hermanos, constantemente en nuestra vida es a un cambio de vida, a un cambio de estado espiritual, a un cambio del alma, a un cambio de estilo de vida. Este cambio de estilo de vida, de obediencia, de practicar la verdad, de dejar el pecado, la mentira, de dejar la práctica de la maldad, esto nos llevará a la bendición, tanto en el tiempo presente como de la vida futura. En otras palabras, Dios lo que nos invita no es a un cambio de religión, sino a un cambio de vida que nos llevará a la bendición presente y a la eterna. Mire, lo que, por ejemplo, Juan el Bautista le decía al pueblo de Israel, cuando él predicaba junto al río Jordán antes que Cristo, porque Juan el Bautista fue el que primero apareció en el río Jordán predicando, preparando el camino para luego ser Jesús, ¿no?, el que predicase y se manifestase. Así estaba predicho y así se cumplió. Y mientras Juan predicaba, dice que mucha gente, en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14, mucha gente venía para que Juan los bautizara. Entre ellos venían militares, comerciantes, venían religiosos, ¿sí? Venían de todo tipo de gente para ser bautizados. Y al verlos, mire, con palabras quizás un poco duras, ¿no?, para nosotros en estos tiempos, les decía, ustedes en Lucas 3, versículo 7, dice, mucha gente venía para que Juan los bautizara, y él les decía, ustedes son unas víboras. Mire qué palabras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar, dice el verso 8. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Mire, esta gente que se acercaba
a Juan el Bautista para que los bautizara, no es que querían cambiar de vida, solo querían huir aparentemente del castigo, y ellos pensaban que simplemente por bautizarse y por ser descendientes de Abraham, del pueblo de Dios, ya iban a ser salvos, ya iban a recibir la vida eterna. Y Juan les dice: no, lo que ustedes tienen que mostrar es frutos dignos de arrepentimiento, es mostrar con su conducta que realmente han dejado de practicar el mal. Y eso es lo que está pidiendo el Señor, no un acto simplemente de religión, como hoy muchas veces vemos, cómo la gente se cambia de religión, cómo la gente a veces se enorgullece de su religión en la que ha nacido, ¿no? Y piensan que por ello van a ser salvos, van a ser libres del castigo de Dios, como dice aquí Juan, y que con eso van a obtener la bendición del Señor. Nada más equivocado, ni por haber nacido, ni por pertenecer a tal o cual religión, ni por cambiarse a tal o cual religión, vamos a ser salvos. La salvación viene fruto de una relación personal con Dios que nos lleva a la obediencia, que nos lleva a cambiar de vida, a cambiar de estilo de vida, dejar de practicar lo que este mundo considera bueno pero que es pecaminoso y destructivo, y empezar a practicar el bien que nos lleva a la vida eterna, y además bendice nuestra vida, bendice a todos los que están alrededor nuestro, fruto de esa comunión, de esa relación con el Señor. Por eso les decía, muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que por salvarse, que para salvarse, o que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Hoy mucha gente piensa que va a ser salvo por pertenecer a una religión, por ser cristiano, por ser de una católico, por ser mormón, en fin, tantas religiones que hay, que no llevan ninguna a la salvación. Porque no es por una religión, es por una relación con Cristo que nos lleva a un cambio de vida, lo que nos va a dar la salvación. Por eso Santiago 1:2 dice: mire, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela a la práctica. El hecho muchas veces de pertenecer a tal organización y pensar religiosa y pensar que con eso ya somos salvos, sin practicar la bondad, la misericordia, el amor, el cambio de vida que Dios nos pide, la obediencia que el Señor nos pide, eso no nos garantiza la vida eterna. Es un autoengaño el pensar que con un acto religioso, con un momento de religión o con un momento de toque, pero luego seguir igual en nuestra vida práctica, sin cambio, seguir con la misma mentira, con el mismo engaño, con la misma ira, con la misma contienda, sin cambiar, pensar que de esta manera vamos a recibir la bendición y la vida eterna, es un engaño. Eso dice claro. Por eso dice: no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévela a la práctica. Y finalmente, para completar este pensamiento, en Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es claro lo que el Señor nos dice. Mis queridos hermanos, si no hay obediencia, si no hay práctica, si no hay cambio en nuestra vida como cristianos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y en esta vida vamos a sufrir las consecuencias de ello, las caídas, las pérdidas, la destrucción de nuestra vida y de los demás que están alrededor, muchas veces nuestro. Como vemos en esta historia triste de la caída frente a la ciudad de Jai. Como vemos como Juan el Bautista los exhortaba a un cambio de vida, no de religión, a un cambio en su conducta, no de hábitos religiosos. Mis queridos hermanos, y ese es el gran engaño de estos tiempos.
en donde la gente se cambia de un lado para otro, pero su vida sigue exactamente igual y en algunos casos empeora, olvidándonos de lo que el Señor nos dice claramente, que el que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos es el que entra en el reino de los cielos. Porque cuando en realidad empezamos a cambiar, cuando en realidad dejamos que su Espíritu nos transforme, cuando en realidad de todo corazón buscamos al Señor y empezamos a esforzarnos con su palabra y a llenarnos de su Espíritu para obedecer los mandamientos de Dios, entonces empieza a fluir la bendición del Señor. De verdad, mis queridos hermanos, cuando hay un arrepentimiento de verdad, que no solamente es el sentirnos culpable o el sentir ese remordimiento de conciencia, pero sin cambio, eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando sentimos esa carga, sentimos esa culpabilidad quizás, pero nos acercamos al Señor, le pedimos su perdón y empezamos a hacer el cambio. Entonces sí, la bendición del Señor viene. Yo recuerdo las palabras del Señor Jesús que le dijo a la mujer que la encontraron en pleno acto de pecado: ni yo te condeno, sino vete y no peques más. Eso es lo mismo que el Señor hoy está haciendo y nos llama a dejar el pecado. No nos rechaza por lo que hayamos hecho, pero sí nos pide que una vez que nos acercamos a Él, dejemos esa práctica de pecado para ver la bendición del Señor, para acercarnos a Dios y recibir su salvación, la bendición, la victoria que tanto anhelamos en nuestra vida. Mire, Juan, recordando lo que dice Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Y cuándo empiezan a brotar de estos ríos de agua viva? Cuando empezamos a practicar lo que el Señor nos dice, a vivir como el Señor nos dice, a creer como dice la Escritura. Entonces empezarán a brotar de verdad los frutos de arrepentimiento. Vendrá también la bendición de Dios que empieza en el corazón, en el alma y luego se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Mire el Salmo 40, el verso del 1 al 4, lo que dice: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. Lo primero que hace el Señor cuando nos acercamos de verdad a Él es que nos saca de la desesperación, de la angustia, como estaba Josué y todo el pueblo después de haber caído por causa del pecado. Él se acerca a nosotros para sacarnos en primer lugar del hoyo de la desesperación. Nos rescata, dice, de un ciénago pantanoso y luego afirma nuestros pies sobre una roca, simbolismo de hoy de Cristo Jesús, que es la roca de salvación. Ahí nos afirma, me hizo caminar con paso firme, dice el Salmo 40. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, dice, y pusieron su esperanza en el Señor. Mis queridos hermanos, cuando de verdad un hijo de Dios practica lo que el Señor le dice, cuando los demás ven que en una persona hay un cambio de vida, no de palabras, sino de hechos y verdad, cuando los demás ven en una persona algo diferente de esa vida disoluta, inestable en todos los aspectos, de pronto ven una persona firme
cambiada, libre de todas sus adicciones, sus problemas que ha tenido. Y ahora más bien tiene un nuevo cántico de alabanza a nuestro Dios. Dice que muchos vieron esto, muchos ven esto y temen y ponen su fe, su esperanza en el Señor. Pero en cambio, cuando no ven esto, cuando lo que ven solo son palabras, cambio de religión, y no ven hechos, esto en vez de atraer, en vez de en realidad impactar en la vida de los demás, de traer el temor de Dios, es todo lo contrario. Viene la decepción, viene la crítica, viene la blasfemia muchas veces. Y en vez de que el nombre de Dios sea glorificado, es blasfemado. Por eso, mis queridos hermanos, somos llamados a vivir el Evangelio, no solo a decir que somos cristianos. Dice, puso en mis labios un nuevo cántico, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Recordando la historia con la que iniciamos, justamente cuando ellos obtuvieron aquella victoria sobre Jericó, cuando los muros cayeron, ¿cuánta gente en realidad dijo, ese es Dios? El pueblo se animó y confió en el Señor. Pero en cambio, cuando sufrieron por causa del pecado, por no obedecer a Dios, ¿cuánta gente se desesperó y angustió? Es lo mismo que pasa hoy en nuestras vidas. Cuando las personas ven gente de verdad transformada y cambiada, hay gloria y honra a nuestro Dios. Hay deseo de acercarse a esa vida diferente que el Señor da. Por eso el verso 4 dice, dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Mis queridos hermanos, cuando no cumplimos la palabra del Señor, lo que Dios nos pide, a nosotros mismos nos engañamos. Porque no vemos cambio, continuamos muchas veces en la misma práctica de la mentira, del robo, con título de religioso y nada más. Eso no trae bendición ni para la persona, ni para los demás. Porque esa no es la vida del Señor, la vida que el Señor quiere para sus hijos. Y tampoco es la bendición que esperan muchas veces. Y después se pregunta a sí mismo, ¿por qué no recibo? ¿Por qué no hay cambio? Porque en realidad, mis queridos hermanos, no ha existido un cambio de vida, sino un cambio de religión muchas veces. El cambio de vida es diferente. Es lo que acabamos de leer. Es lo que nos dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Si antes odiábamos, ahora amamos como hijos del Señor. Si antes no perdonábamos, ahora perdonamos a los demás. Ese sentimiento de ira, de amargura que había en nuestro corazón desaparece. Y ahora, en cambio, hay sentimientos o este Espíritu de Dios que nos hace amar a los demás, a estar siempre alegres, dice, y vivir en paz con todos. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Ya la ira, la impaciencia, la angustia desaparece y en vez de ello aparece la alegría de vivir en paz con todos. Dice, nos hace ser pacientes en esta traducción moderna y amables, tratar bien a los demás.
El verdadero cristiano, mis queridos hermanos, dice que su trato, que sus palabras son diferentes, que en su conversa es diferente. Trata bien a los demás. Pero en cambio, aquel que es simplemente un religioso, el trato hacia los demás no es de los mejores, todo lo contrario. Un trato denigrante, un trato de ira, un trato de envidia, un trato déspota. Todo lo contrario a lo que el Señor nos pide. Y cuando Dios está en nuestra vida, en realidad cambia esta manera de comportarse con los demás, esta manera de relacionarnos con los demás. Y si Dios está en nuestro corazón, va a fluir de nosotros todo lo contrario. Un trato amable, un trato paciente, un trato de misericordia, un trato de amor hacia los demás. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Y a tener confianza en Dios. Y a no estar temerosos por todo, porque Dios está con nosotros. Eso nos hace ser diferentes. Porque muchas veces estas actitudes son fruto de una inestabilidad, de un temor. Porque no está la presencia de Dios. En lugar de ello está la presencia de este espíritu del mundo que muchas veces lo que hace es solo quejarse, alarmarse, sin fe y sin esperanza. El Hijo de Dios pone su confianza en el Señor, que le hace ser diferente y estar en todo tiempo con fe en el Señor. Miren lo que dice el último verso de Gálatas 5:23. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice las versiones antiguas. Aquí no hay ley, dice que esté en contra de todo esto. Mis queridos hermanos, Dios nos está llamando a un cambio de vida. Y todo este tiempo en que Dios nos ha permitido estar quizás confinados en nuestros hogares, viendo cómo el virus de la muerte está a nuestro alrededor y en todo tiempo, es un llamado de Dios para cambiar nuestro concepto del Evangelio. De pensar que el cristianismo es un lugar físico de reunión. De pensar que el cristianismo son nuevas formas, nuevas costumbres religiosas. De pensar que simplemente con el decir o el declarar, ahora en Cristo Jesús, ya las cosas van a ser hechas. Y nos hemos olvidado de lo que realmente es el cristianismo. Cambio de vida, cambio de actitud, de estilo de vida, de práctica. Con nosotros mismos y con los demás. Esto, si practicamos el Evangelio de verdad, nos va a llevar a la bendición presente. Por ejemplo, el que de nuestro corazón salga la ira, el enojo, el rencor, esto va a hacer que nuestra alma descanse y que se albergue más bien en nosotros la paz, la tranquilidad, la esperanza. Esto nos bendice a nosotros, pero también bendice a los demás, porque van a recibir, como leíamos acá, esos ríos de agua viva, que quiere decir el gozo, la alegría de una persona que comparte con los demás, que bendice a los demás. El cambio de vida hace que seamos libres de las adicciones que destruyen muchas veces nuestra vida, que destruyen nuestra profesión, que nos apartan de los seres queridos, que perdemos muchas veces el trabajo, el hogar, por esta vida disoluta que nos lleva a la destrucción. Pero si hay el cambio de verdad, eso trae bendición a nuestra vida y a todos los que están a nuestro alrededor. Por eso el Evangelio es cambio de vida, que nos bendice a nosotros y bendice a los demás. Y al final heredamos lo más importante, la vida eterna. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, como hemos leído, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que el Señor nos está llamando a un cambio de vida.
que a su vez trae la bendición del Señor, la protección del Señor, el cuidado de Dios y la bendición de Él. Y al final, la vida eterna. Mis queridos hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Sea que hayamos nacido en una religión o nos hemos cambiado, porque ya entendimos, la verdad llegó a nuestra vida y la conocemos, pero si no la practicamos, igual no sirve de nada. Aquí el pueblo de Israel conocía que era el pueblo de Dios, sabía del poder de Dios, pero no practicaba el mandamiento de Dios. Vino la caída y la destrucción. Lo mismo que pasa hoy muchas veces. Conocemos la verdad, conocemos el camino de salvación, conocemos sus mandamientos, pero si no los practicamos, nos engañamos a nosotros mismos y vamos a sufrir la caída y la destrucción. Pero en cambio, si de verdad empezamos a practicar el bien, a practicar los mandamientos de Dios, a buscar la bendición del Señor, de su Espíritu, para obedecer sus mandamientos, recibiremos de la misma manera su bendición, la victoria, la libertad. Aprendemos a caminar de victoria en victoria, las cadenas caen y vemos la bendición de Dios en este corto tiempo de vida que Dios nos da, y al final, lo más importante, la vida eterna. No nos engañemos. Dice Jeremías claramente que el alma que pecare, esa morirá. Y nos dice claramente su palabra, en cambio, que el que persevera, que el que obedece su palabra, este será salvo. Los que obedecen serán salvos. Reciben la bendición y la vida eterna en Cristo Jesús. Y además empieza a fluir de su corazón la bendición de Dios, el gozo, la paz que el mundo no la puede dar. Empieza a vivir de verdad la vida en abundancia que Él ofrece a sus hijos, que empiece en el alma, en el corazón, no en lo externo, como hoy se ha invertido la predicación, sino en lo interno, que trae fruto apacible a nuestra alma, a nuestro ser, y nos da la bendición completa, integral, que el Señor sabe dar a sus hijos. Le invito, mi querido hermano, a un cambio de vida, a un cambio de espíritu, dejar de ir tras lo que el espíritu de este mundo y aún de las tinieblas ofrece, a un cambio de espíritu que es el de Dios, que nos llena de paz, que nos llena de esperanza y que nos da la vida eterna, que nos permite cantar en medio de la tormenta. Yo recuerdo ahí a Pablo cantando en la prisión. Imagínese ese estado espiritual. Muchos con mínimas cosas empezamos más bien a lamentarnos y a autoflagelarnos. En cambio, el Hijo de Dios en todo tiempo permanece con fe y esperanza, alegre y contento, porque el Señor sustenta su alma, su espíritu. Y no es que todo el tiempo pasa en dificultades, sino que luego de la dificultad viene la bendición. Y en todo tiempo alaba al Señor y disfruta del corto tiempo que Dios nos da en este mundo. Y al final, lo más importante, la eternidad. Estas son las buenas nuevas de verdad de salvación, las que Cristo nos envió a predicar. Mis queridos hermanos y amigos, les invito a un cambio de vida, a un cambio de relación, a una relación personal con Cristo, con su Espíritu que transforma, que cambia el alma, que convierte y que nos da vida en Cristo Jesús. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras que se vuelven vida cuando las practicamos a través de su Espíritu. Vamos a cambiar de vida. Le invito a hacer un compromiso con el Señor, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, que derramó su sangre allá en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser bendecidos
y con lo más grande que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entre tanto, Él nos ayuda en estos tiempos de dificultad. Él nos da de su espíritu y nos devuelve la alegría, la fe y la esperanza, perdidas al ver tanta corrupción y maldad a nuestro alrededor. Busquemos de verdad el evangelio de la salvación, del cambio de vida y no de religión, de la práctica y no del dicho, sino de la práctica diaria en Cristo Jesús. Le invito, y es una decisión que usted puede tomar ahí en el lugar en donde está. Con Dios, su espíritu está ahí. Y si usted hace este compromiso de verdad y empieza a caminar con el Señor, verá la diferencia, la vida nueva que nos ofrece Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, mi Señor, en esta mañana por tu palabra, porque nos recuerdas, Padre, lo que es de verdad el evangelio, que es un cambio de vida, un cambio de estado, un cambio de sentimientos, un cambio de actitudes. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos perdones, Señor, por nuestra vida pasada y nos des, Padre Celestial, de tu Espíritu para vivir esta vida nueva en Cristo Jesús, para disfrutar de esta vida nueva a través de tu Espíritu Santo, que nos da la fuerza y el poder para obedecer tus mandamientos y ver el fruto de tu bendición en nuestra vida y en los que nos rodean. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Padre Celestial, a recordar siempre que la obediencia, que el cumplimiento de tu palabra es lo que nos bendice, que el cambio y no el dicho es lo que nos bendice, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quita el engaño de nuestras vidas. No permitas, Padre, que seamos engañados por doctrinas erradas que nos hacen hasta querer amar el pecado en muchas veces. No, Dios, tú nos has llamado a practicar la verdad, la justicia, la misericordia, el amor en Cristo Jesús, que nos va a dar finalmente la vida eterna. Ayúdanos, Padre. Cambia nuestra alma, cambia nuestro ser en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque fruto de ello viene el gozo, la alegría, la libertad, la tranquilidad, la seguridad que tú das a nuestro espíritu al saber de tu presencia, de tu perdón, de tu amor, de sentirnos parte, y somos parte del pueblo de Dios, del reino de los cielos. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a entender esta verdad que bendice nuestra vida, que bendice nuestra familia, que bendice todo nuestro ser en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos, por su palabra. Y si usted, mi querido hermano o amigo, hizo esta decisión de cambio, de vida y de vida eterna, lo invito a continuar firme en el Señor, a leer su palabra, a orar, a reunirnos de esta manera virtual y luego lo más pronto. Estamos orando y pidiendo al Señor que podamos hacerlo ya presencialmente en nuestro local. Entre tanto, le felicito y que continúe con esa fe que el Señor le ha dado a su corazón. Mis queridos hermanos y amigos, antes de terminar, quiero recordar los anuncios, ¿no? Continuamos reuniéndonos de esta manera y lo vamos a hacer hasta que el Señor nos lo indique claramente, donde podamos con libertad en realidad alabar a nuestro Dios, con libertad y seguridad también, ¿no? Porque lamentablemente todavía la epidemia continúa en ascenso. Los hospitales están a su máximo o están ya sobrepasados en su capacidad y vamos a ser prudentes y a confiar también en el Señor, pero a ser prudentes. Las dificultades son algunas todavía para poder reunirnos presencialmente, ¿no? Así que vamos a continuar haciéndolo de esta manera virtual con la bendición del Señor. Y los días martes a las 9 de la noche, jueves y sábado igual, 9 de la noche, tenemos nuestras reuniones de oración y de casa de vida virtual.
y el día sábado y el domingo a las 7 de la noche. Los niños y los jóvenes respectivamente se reúnen. Así que continuemos de esta manera, unidos, reuniéndonos de esta manera virtual hasta que el Señor nos bendiga y podamos ya hacerlo presencialmente. Entre tanto, sigamos adelante, firmes, confiando en el Señor, que sabiendo de la bendición y del cuidado de nuestro Dios. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos, en esta mañana y agradecer a nuestro Dios. Padre eterno, gracias, mi Señor, por tu compañía, por tu bendición en esta mañana. Gracias por tu palabra. Al terminar este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, te agradecemos por tu bendición recibida y te pido, Padre, tu compañía y tu bendición a todos mis hermanos y amigos en el lugar en donde ellos se encuentren. Tu presencia nos acompañe y nos bendiga siempre. Gracias, mi Dios. No permitas, Padre, que seamos engañados, que caigamos en tentación. No permitas, Padre, el daño a nuestras vidas. Guárdanos y protégenos. Gracias, Padre. Te lo pedimos y te agradecemos por tu bendición en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Amén.